Hola, buen día. Bienvenidos a la clase de políticas alimentarias. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos, pero vuelvo a presentarme con ustedes. Soy la maestra Karina Miranda. Nos conocimos mientras yo estaba al frente de la coordinación y tuve también la oportunidad de darles una clase en su primer cuatrimestre y bueno, nos volvemos a encontrar 5 cuatrimestres después cuando ustedes ya están a más de la mitad de terminar la carrera. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener justamente la oportunidad de estar trabajando con la clase de políticas alimentarias. Antes de entrar de lleno ya con los temas de la sesión del día de hoy, quisiera platicarles un poquito sobre los criterios de evaluación que vamos a utilizar para acreditar esta clase. Si hay alguna duda o alguna pregunta respecto a esto, pueden dejarla en el foro que está habilitado en la sesión del día de hoy en su plataforma. Todas las sesiones tienen habilitado un foro justamente para que podamos utilizarlo para dialogar, para estar poniendo dudas, comentarios, preguntas que surjan alrededor de la clase. En particular, si tenemos alguna pregunta específica sobre la manera en la que vamos a evaluar la clase, también pueden dejarla ahí y la vamos respondiendo. O en la siguiente clase que nos veamos ahora sí en vivo, también podemos platicar sobre esto. Bueno, ya están los criterios de evaluación también en la plataforma, pueden revisarlos, pero les explico un poquito más cada uno. Vamos a tener el 10% a través de la participación de ustedes en la plataforma y justamente lo vamos a hacer a través de los foros que están habilitados en cada una de las sesiones. Entonces, lo que yo pretendo es que estemos haciendo un ejercicio justamente de interacción y de diálogo. Ajá, entonces, el 10% lo vamos a calificar justo con esta interacción. El otro 10% es con la asistencia a las videoconferencias, que ustedes estén asistiendo a la clase, les va a dar el 10% de la calificación. El 25% de la calificación va a ser a través de las tareas que van a tener que estar entregando en cada sesión. Igualmente ya están habilitadas todas las tareas en la plataforma, por si quisieran irlas revisando, son tareas muy sencillas. Son 4 y en la sesión 5 tenemos las indicaciones para entregar el proyecto final. El proyecto final es justamente una propuesta de política alimentaria que van a elaborar con base en la información que veamos en la clase. Ya las indicaciones puntuales y específicas se las voy a dar conforme vayamos avanzando. Ahora solo quiero que tengan en cuenta que para el final, la última sesión, van a tener que entregar esta propuesta de política alimentaria. Y el 25% que nos sobra es a través de un examen escrito que van a responder igualmente a través de la plataforma y es un examen sumamente sencillo de los conceptos que hayamos revisado en la clase. Sé que tienen otras clases que tienen programas similares a este, entonces vamos a intentar que no se repitan muchísimo los conceptos, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, que ustedes puedan aplicarlo y relacionarlo con cuestiones reales, justamente para no estar repitiendo la información teórica. Y bueno, para iniciar con nuestra clase, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos que son sumamente importantes a tener en cuenta cuando hablamos de políticas alimentarias y cuando hablamos de la elaboración de políticas alimentarias. Porque la mayoría de estas políticas, la mayoría de los programas que se aplican a nivel comunitario o poblacional, están encaminados justamente a terminar con esta situación que es la inseguridad alimentaria. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y el derecho a los alimentos en México. Y para terminar la sesión vamos a platicar un poquito sobre la relación que hay entre la seguridad alimentaria y el COVID-19, ¿no? Que es la situación de contingencia que estamos viviendo en este momento. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos visualizar la presentación de nuestra clase de hoy. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver el día de hoy el tema de seguridad alimentaria y me gustaría iniciar, ¿no? Haciendo una introducción sobre qué es este concepto. Probablemente ustedes ya lo han trabajado en otras clases, probablemente ya han hablado en otras materias sobre seguridad alimentaria, pero sí quisiera como refrescar un poquito ese conocimiento o retomar un poco la definición de seguridad alimentaria. Y tener en cuenta también
que ahora ya no es solamente seguridad alimentaria, sino seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a ver más adelante que este cambio se debe a que justamente uno de los componentes de la seguridad alimentaria es el uso y la estabilidad, que tiene que ver más con una cuestión biológica, con una cuestión nutricional. Entonces, no se trata ahora solamente de que las personas tengan alimentos disponibles y accesibles, sino justamente que hagan un buen uso y que estos alimentos estén adecuados a sus requerimientos nutricionales. Entonces, bueno, la seguridad alimentaria y nutricional se da cuando las personas tienen acceso, disponibilidad, uso y estabilidad de los alimentos todo el tiempo. Es decir, que no hay riesgo de una disminución drástica en el consumo alimentario. Y por otro lado está justamente la inseguridad alimentaria, que es la disminución drástica o el riesgo de una disminución drástica en el acceso a los alimentos. Entonces, esto nada más para que lo tomemos en cuenta como una manera de introducirnos al tema de la seguridad. Hay muchísimos factores que pueden influir en la condición de seguridad alimentaria. La producción agrícola es uno de los factores más importantes y que tiene que ver justamente con la distribución de los alimentos. Tenemos también el comercio, los ingresos de las familias, ¿no? que se relaciona más con el acceso a los alimentos, la calidad de los alimentos, la calidad del agua, que es justamente lo que les mencionaba sobre ya no solo tener siempre alimentos disponibles, sino que sean alimentos de buena calidad y que cubran los requerimientos de las personas. Los servicios de saneamiento del agua también pueden influir en la condición de seguridad alimentaria, la estabilidad política, el cambio climático, los conflictos sociales, entre muchos otros. Y bueno, les presento aquí la clasificación de la inseguridad alimentaria y vamos a encontrarla en leve, moderada y severa. La inseguridad alimentaria leve se da a nivel de los hogares y representa solamente un reajuste en el presupuesto destinado a la compra de alimentos a nivel de los hogares. Entonces, es probable que si las familias destinaban cierto presupuesto para la compra de alimentos, ahora se tenga que hacer un reajuste, probablemente se tenga menor presupuesto o se tengan que comprar alimentos diferentes para poder cubrirlos con el presupuesto que se tiene. Este es digamos, el nivel más ligero. Después tenemos la moderada, que va a empezar a afectar a los adultos del hogar. Y entonces los adultos van a empezar a ver afectación en la cantidad y en la calidad de los alimentos que consumen. Y el último nivel es la inseguridad alimentaria severa, en donde ya los niños del hogar empiezan a ver también afectada la calidad y la cantidad de los alimentos que consumen. Esto quiere decir que puede ser que nos saltemos alguna comida, que dejemos de comer durante todo un día y que estas situaciones se presenten por una falta de alimentos, no por una cuestión de elección, sino una situación forzada. La inseguridad alimentaria severa tiene que ver con los niños porque hay una tendencia muy marcada a proteger a los niños, ¿no? Los adultos son los que primero presentan la situación de inseguridad alimentaria en esta acción de querer proteger a los niños, pero cuando ya estamos hablando de un nivel muy severo, muy grave, ya no hay forma de lograr esta protección. Y es por eso que el nivel más severo incluye ya a los niños del hogar. Y bueno, aquí les presento las prevalencias de inseguridad alimentaria en nuestro país. La sección de la gráfica que está en color lila representa a las familias o las personas que viven con seguridad alimentaria en el país. Esto quiere decir que únicamente el 33% de la población mexicana vive en una situación de seguridad alimentaria. El resto tiene alguna condición de inseguridad. 40.6% viven con inseguridad leve, 16.5% con inseguridad moderada y 9.7% viven con inseguridad alimentaria severa. Esto quiere decir que más del 50% de la población mexicana vive en alguna situación de inseguridad alimentaria, lo cual me parece que es gravísimo y que es un tema al que le debemos de prestar atención y en el que se tienen que dedicar esfuerzos para poder erradicar esta situación.
Y bueno, les presento aquí las prevalencias nacionales de inseguridad alimentaria, pero aquí está dividido por hogares del área urbana y del área rural. Las columnas que vienen en color rosa son las zonas urbanas y las que están en color amarillo son las zonas rurales. Como podemos observar en esta gráfica, las zonas urbanas presentan mayores porcentajes de seguridad alimentaria. Solamente el 19.2% de las personas que viven en zonas rurales tienen seguridad alimentaria. El resto se encuentra ubicado en alguno de los niveles de la clasificación. Como vemos también, la inseguridad alimentaria severa es más alta en los hogares que viven en situación o que son zonas rurales. Entonces, esto puede deberse a muchísimos factores, entre los que podrían destacar, por ejemplo, la presencia de servicios básicos, ¿no? Servicios públicos, el agua, el drenaje, la luz, los caminos, las condiciones propias de la localidad influyen en que las personas desarrollen inseguridad alimentaria severa. No se debe solamente a una cuestión de acceso económico, hay muchos otros factores que infieren o que interfieren, perdón, en el desarrollo de la inseguridad alimentaria. Y en esta gráfica podemos ver la prevalencia de inseguridad alimentaria que hay en Querétaro. Querétaro se ubica en los niveles más altos de seguridad, es decir, Querétaro tiene de los estados de la República, está entre los que tienen menores prevalencias de inseguridad alimentaria. Sin embargo, aun cuando estamos bien posicionados en la lista nacional, solo el 39% de la población en Querétaro vive con seguridad alimentaria. El resto se ubica en algún nivel de inseguridad alimentaria. Entonces, esto resulta alarmante porque si Querétaro está entre las mejores posiciones y solo el 39% de su población vive en situación de seguridad alimentaria, que es similar a la situación nacional, quiere decir que hay otros estados cuya situación es mucho más grave, ¿no? Sobre todo los estados del sur de la República, Chiapas, Oaxaca, Campeche, de pronto pudieran tener prevalencias mucho más altas. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria es algo a lo que deberíamos prestarle atención y es un área de la nutrición que hace falta mucho más trabajo, mucha más investigación. Entonces, es un área importante y tiene que ver mucho con la elaboración de políticas alimentarias. Como les decía al inicio, la mayoría de las políticas y de los programas se enfocan justamente en terminar con la situación de inseguridad alimentaria en el país. Y bueno, en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 se reafirma en la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria el derecho de todas las personas a tener alimentos sanos y nutritivos. Y esto en consonancia con el derecho a tener una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Esto ya hablando un poquito más sobre el derecho a la alimentación. Vamos a empezar a platicar más a fondo sobre en qué consiste el derecho a la alimentación. Y bueno, en América Latina existen 42 millones de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria y en su mayoría se debe a una falta de ingresos económicos para poder adquirir los alimentos. En México existen 19.2% de personas que viven con pobreza alimentaria. Esto quiere decir que no tienen recursos suficientes para poder adquirir alimentos. Y la pobreza alimentaria es una de la clasificación o de las clasificaciones más severas justamente de la pobreza, porque vamos a ver más adelante, el derecho a la alimentación está estrechamente ligado con el derecho a la vida. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el derecho a los alimentos? Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a tener una alimentación adecuada como un derecho individual y una responsabilidad colectiva. Y en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se proclamó que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación. Entonces, aquí es muy importante que nos pongamos a reflexionar justamente esto.
todas las personas en el mundo tienen derecho a la alimentación o deberían tener derecho a la alimentación. Pero no todas las personas en el mundo tienen acceso o disponibilidad a los alimentos. Siguen habiendo muchas personas, el número de personas que mueren de hambre en el mundo sigue siendo muy elevado y eso resulta alarmante porque se está atentando justamente contra un derecho humano. Y bueno, casi 20 años después de esto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elabora estos conceptos más plenamente haciendo hincapié en el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia y especificando el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Y aquí me gustaría hacer hincapié en el concepto de hambre. Tendemos a confundir el concepto de hambre con el concepto de apetito. El apetito es esta sensación que tenemos de nuestro cuerpo pidiendo alimentos cuando en un periodo corto, digamos, cuando hemos hecho un ayuno de algunas horas y necesitamos ingerir energía a través de los alimentos. El hambre es una cuestión o una sensación crónica de falta de alimentos por periodos muy prolongados y que se manifiesta como un malestar físico. Entonces, las personas que tienen hambre tienen un malestar físico. Esta necesidad de energía se somatiza y entonces se vuelve una especie de síntoma. El apetito no duele, el apetito no causa un malestar físico. El apetito es una sensación de quiero consumir alimentos, de necesito energía, pero que no me va a provocar realmente un dolor o un malestar. El hambre sí. Entonces es importante que aprendamos a distinguir estos dos conceptos porque uno de los objetivos de desarrollo del milenio justamente es hambre cero para el año 2030. Esto quiere decir que ninguna persona en el mundo tuviera falta de consumo de alimentos por poca disponibilidad o poco acceso a los alimentos. Entonces, es muy importante que tengamos bien clara la diferencia entre estos dos conceptos. Y bueno, aquí la pregunta que les dejo yo a ustedes para la reflexión es, ¿qué diferencia hay entre el derecho a los alimentos, ¿no? A estar protegidos contra el hambre y el derecho a tener una alimentación adecuada? Entonces, en este momento les pido que reflexionen un poquito si será lo mismo estar protegido contra el hambre o tener derecho a tener una alimentación adecuada. Entonces, bueno, no es lo mismo definitivamente. Estar protegido contra el hambre significa justamente siempre tener alimentos, sean cuales sean estos alimentos. No importa la calidad, no importa si son adecuados o no para mi requerimiento, para mis gustos, para mis hábitos, no importa. El punto es que tenga alimentos, que haya que comer. El derecho a tener una alimentación adecuada toma en cuenta justamente estas cuestiones, que sean alimentos culturalmente aceptables, que sean alimentos adecuados para mis necesidades, para mis requerimientos, y que también tengan que ver con una cuestión de elección, de hábitos, de gustos. Entonces, no es lo mismo estar protegido contra el hambre que tener una alimentación adecuada. Y bueno, justamente aquí un poquito para continuar con la respuesta, el primero de estos derechos es fundamental, ¿no? Significa que los estados, los gobiernos, tienen la obligación de asegurar que las personas no se mueran de hambre, ¿no? Que tengan que comer. Y esto es porque, como les mencionaba al inicio, el derecho a la alimentación está intrínsecamente ligado o asociado al derecho a la vida. Es decir, no podemos continuar con la vida, no podemos vivir si no tenemos alimentos, ¿no? Necesitamos alimentarnos para poder vivir. No hay una sola persona en el mundo que pueda sobrevivir si no se alimenta. Y además de esto, los estados deberían de hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho a los alimentos adecuados en su territorio. Es decir,
Las personas deberían tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos de buena calidad y en cantidad suficiente que les permitan llevar una vida saludable y activa. Esto también es importante que lo tomemos en cuenta. Muchas veces el cálculo de energía, eh, el cálculo que se da en cuanto al desarrollo de programas o de políticas, se da solamente para que las personas tengan energía suficiente, calorías suficientes para tener una vida estable. ¿Cómo explicarle? Para garantizar el gasto energético basal, pero debemos de tomar o deberíamos de tomar en cuenta que también se contara con energía o con calorías suficientes para poder realizar la práctica de actividad física. Que no nos quedáramos cortos en calorías y pudiéramos promover también la práctica de actividad física. Entonces, esto es algo que también deberíamos de tomar en cuenta. No solo la cantidad y la calidad de los alimentos. Otra cosa que también es sumamente importante y que muchas veces no le prestamos atención, que muchas veces no consideramos, no tomamos en cuenta, es que los alimentos requieren ser culturalmente aceptables y que además se deben producir de manera sostenible, tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Y recalco mucho este punto porque nosotros a veces en nuestra formación como de una ciencia natural, de una ciencia biológica, nos olvidamos un poquito de la parte cultural, de la parte social. Nosotros podemos intervenir a una persona, intervenir a una población y tomar en cuenta solamente los factores físicos, es decir, cuánta energía necesitan, qué tipos de nutrimentos necesitan y con qué alimentos lo voy a obtener, sin tomar en cuenta si esos alimentos que yo estoy sugiriendo, si esas acciones que yo estoy comenzando van a ser culturalmente aceptables. Si nosotros no tomamos en cuenta estos factores y nos enfocamos únicamente en la cuestión biológica, en la cuestión fisiológica, es muy probable que tengamos un fracaso en nuestra intervención o en nuestras acciones del programa, de la política, de lo que sea que estemos trabajando con una comunidad que se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. Si nosotros queremos realmente hacer un cambio y realmente hacer una intervención que se pueda continuar o sostener a largo plazo, debemos de tomar necesariamente en cuenta estos factores. Es muy importante que nosotros consideremos qué tiene la localidad, con qué cuenta la localidad, qué acepta la localidad y con base en eso hacer modificaciones para tratar de mejorar el estado nutricio y el estado de salud en general. Y en cuanto al desarrollo sostenible, también es algo que necesitamos tomar en cuenta, a lo que se le tiene que prestar mucha atención, sobre todo en estos tiempos en que el medio ambiente está haciendo un esfuerzo gigantesco por seguir resistiendo. El desarrollo sostenible es justamente hacer uso de los recursos con los que se cuenta para poder ayudar a la población en este momento, pero sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Es decir, hacer un uso responsable de los recursos naturales con los que tenemos en este momento para no poner en riesgo a quienes vienen después, ¿no? Nosotros podríamos implementar sistemas de cultivo o de cría de animales o de producción de alimentos en donde ocupáramos una cantidad excesiva de agua, en donde se lastimara el suelo y quedara como infértil. Eso no es desarrollo sostenible, porque estamos a lo mejor cubriendo las necesidades en este momento de la población, pero no estamos tomando en consideración a las generaciones futuras. Y bueno, otra cosa importante es que el suministro de alimentos no debería interferir con el disfrute de otros derechos humanos, ¿no? Esto quiere decir, no debería costar tanto el adquirir suficientes alimentos para poder tener una alimentación adecuada que se pongan en riesgo otros derechos socioeconómicos o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o políticos. Aquí deberíamos considerar esto. No deberíamos de tener que gastar tanto dinero en alimentos saludables que no nos quedara dinero para la salud, la educación, el esparcimiento, la vivienda.
debería de poder ser accesible el adquirir alimentos suficientes para tener una alimentación adecuada y al mismo tiempo poder estar satisfaciendo las otras necesidades y los otros derechos socioeconómicos, políticos, culturales. Y bueno, aquí viene otro concepto que es distinto al de la seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria no son lo mismo. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos, las naciones, las uniones a definir sus políticas agrícolas y de alimentos. Y esto hacerlo sin ningún dumping frente a países terceros. Esto del dumping es una estrategia, una acción que se toma en cuanto a la elección de los precios de los alimentos para tratar de eliminar a los competidores, para tratar de liderar el mercado. Entonces, muchas veces los países productores, los países exportadores, bajan muchísimo sus precios para poder ser como competitivos, para eliminar a otros proveedores, a otros productores. Entonces, esto puede ocasionar también a la larga un problema, porque si bien estarás posicionándote en el mercado, no vas a estar obteniendo los ingresos justos, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde a las necesidades de las comunidades locales. Y lo que hace es que le da prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Entonces, la soberanía alimentaria lo que toma en cuenta es que primero se cubra el consumo local, el consumo doméstico, y que entonces con los excedentes de la producción podamos hablar de una cuestión de exportación, de comercialización. Pero la soberanía alimentaria lo que pretende es que primero los productores locales satisfagan sus necesidades de consumo y que después se piense en la comercialización. Esto no sucede en nuestro país. Nuestro país produce suficientes alimentos para poder alimentar a toda su población e incluso tener un excedente. Y sin embargo, tenemos, ya lo vieron, el 19.2% de personas viviendo con pobreza alimentaria y más del 50% de la población viviendo en inseguridad alimentaria. Entonces, realmente no se toma en cuenta esta cuestión de la soberanía. Y bueno, la soberanía alimentaria también le proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producir esos alimentos. Y también va a incluir el derecho a proteger y a regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas, de importaciones a bajo precio, ¿no? Y va a reconocer los derechos de las mujeres campesinas. Esto también es sumamente importante y es algo que debemos de tomar en cuenta. La posición de las mujeres en el campo es un factor clave para poder lograr el desarrollo sostenible. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos, así como a un adecuado suministro de servicios públicos. Entonces, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarios en todas las políticas de comercio. Y en las políticas alimentarias es necesario que tomemos en cuenta los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, tomando en cuenta o teniendo también presente el derecho a la alimentación. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito más a fondo sobre los componentes básicos de la seguridad alimentaria y nutricional, que son 4. Tenemos a la disponibilidad, la estabilidad, el acceso y control, y el consumo y la estabilidad biológica. La disponibilidad a nivel local o nacional tiene que ver con una cuestión de producción, de importaciones, de almacenamiento. Incluso aquí va a intervenir también la ayuda alimentaria, que es justamente la ayuda alimentaria, es algo que hemos podido observar en esta situación de crisis, en esta situación de confinamiento. Hay muchos países que han tenido que hacer o han tenido que echar mano de la ayuda alimentaria para poder sostener a su población. Y para poder estimar la disponibilidad de alimentos debemos de tomar en cuenta las pérdidas post cosecha y las exportaciones. Entonces, debemos de saber de lo que se
cosechó, digamos, de lo que se obtuvo de producción de alimentos, cuánto se perdió post cosecha, cuánto voy a exportar y entonces ahora sí saber con cuánto cuento, ¿no? O qué disponibilidad tengo entonces de alimentos, ¿no? Es muy importante. Entonces, aquí les digo, la diferencia entre la disponibilidad y el acceso, la disponibilidad es que los alimentos estén ahí, que yo pueda encontrarlos. Ajá. El acceso es que yo pueda adquirirlos, que es distinto. La estabilidad, bueno, se va a referir a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria, ¿no? De carácter cíclico o estacional, que a menudo están asociadas a campañas agrícolas. Puede ser por falta de producción de alimentos en momentos determinados del año. Esto se da, por ejemplo, cuando tenemos cosechas por temporada. Los productores de alimentos tienen identificado perfectamente cuáles son las temporadas del año en donde van a tener mayor cosecha o van a tener disponibilidad de alimentos y en otras temporadas, por ejemplo el invierno, en donde la disponibilidad va a bajar, la producción va a bajar y entonces se debe de tener en cuenta esto, lo debemos de considerar para empezar a tener una especie de almacén, como si fuera un guardadito para las épocas donde baje la producción. Y también debería de ser así, que estuviéramos preparados justamente para estas situaciones de emergencia, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora del virus, del coronavirus, o si, por ejemplo, se presenta algún desastre natural, un terremoto, un huracán, inundaciones. En este tipo de sucesos, las poblaciones, las localidades, los individuos deberían de estar preparados para poder seguir teniendo disponibilidad de alimentos. Entonces, es recomendable que en las localidades se cuente con almacenes, con silos que estén en buenas condiciones para poder almacenar los granos, ¿no? Y poder tener una especie de almacén también de productos que pudieran ser utilizados en estas épocas de déficit alimentario. Entonces yo les pregunto, ¿no? Ustedes se responderán a sí mismas, si ustedes tienen justamente o acostumbran a hacer esta práctica de ir almacenando ciertos alimentos para que en caso de que se presentara alguna situación de riesgo o alguna emergencia, no quedarnos sin consumo de alimentos. Entonces, es muy importante que si tenemos la oportunidad de hacerlo, empecemos a crear un pequeño almacén, ¿no? Con alimentos que sean no perecederos y que nos pudieran garantizar que en una situación de emergencia vamos a seguir teniendo disponibles estos alimentos. Viene ahora el acceso y el control, ¿no? Que se da sobre los medios de producción, ya sea la tierra, el agua, los insumos, el conocimiento incluso, y a los alimentos que estén disponibles en el mercado. Entonces, la falta de acceso o de control es generalmente una de las principales causas de inseguridad alimentaria. Y esta falta de acceso puede tener un origen físico cuando hay una cantidad insuficiente de alimentos, ¿no? Por factores, por ejemplo, como el aislamiento de la población. Hay poblaciones que en ciertas épocas del año o en ciertas temporadas, por ejemplo, con la lluvia, los caminos de acceso se vuelven terribles, no hay forma de acceder a las poblaciones, lo que los hace que se aíslen, que se vuelvan incomunicados. El no tener infraestructuras también es un problema gigante y entonces esto puede contribuir al desarrollo de la inseguridad alimentaria porque la gente no tiene acceso a los alimentos por este aislamiento. Y el más común, que es justamente el económico, ¿no? Que no hay acceso porque no se cuenta con los recursos financieros para poder comprar o adquirir alimentos. Y después tenemos el consumo y la utilización biológica, que es justamente la parte que nos corresponde directamente, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de una utilización biológica, con el proceso de nutrición, la ingestión, la absorción, la utilización. Ajá. Y en este sentido también debemos de tomar en cuenta cuestiones de higiene, de inocuidad de alimentos. Hay que trabajar mucho con las cuestiones de higiene en las localidades o en las poblaciones que viven con inseguridad alimentaria, porque muchas veces viven sin recursos, digamos, para poder tener una adecuada conservación de los alimentos, para poder prepararlos de manera higiénica, ¿no? Entonces es importante
que hagamos hincapié en la importancia de la higiene de los alimentos para evitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Y obviamente la utilización biológica, pues para tener un buen estado nutricio, ¿no? Para no presentar carencias nutrimentales, ¿no? De macros y micronutrientes. Y obviamente también no tener una carencia en el consumo de energía. Y bueno, estos son algunos datos importantes, ¿no? La capacidad futura de la humanidad para alimentarse está en peligro, ¿no? Y esto se debe a que hay una creciente presión sobre los recursos naturales, un aumento en la desigualdad y un enorme cambio en el clima, ¿no? Casi la mitad de los bosques que cubrieron la Tierra ya han desaparecido, las fuentes de agua subterráneas se están agotando y la biodiversidad ha resultado seriamente dañada en los últimos años. Entonces, este cambio, este efecto en el cambio climático, en los recursos naturales, está afectando muchísimo la capacidad de los seres humanos para poder alimentarnos en el futuro. Se espera que para el 2050 la humanidad roce los 10.000 millones de personas. Y entonces este aumento en la población va a provocar también que haya un aumento en la demanda de productos agrícolas. Más de la mitad o sea, se va a duplicar, digamos, la demanda de alimentos y de productos agrícolas. Y el reto es que vamos a tener que producir más con menos recursos. Ajá, entonces esto se va a volver justamente un reto, ¿no? Para quienes todavía estemos aquí en un par de años, ¿no? En 2050, que espero que seamos todas. Y bueno, va a ser necesario entonces hacer una profunda transformación en los sistemas agrícolas, en las economías rurales, la gestión de los recursos naturales, ¿no? Si es que queremos poder hacer frente a estos desafíos que tenemos entre nosotros y que pudiera parecer que el 2050 está muy lejano, pero no es así. Y si no empezamos a trabajar en este momento, cuando estemos más cerca del 2050, la situación será aún más alarmante. El principal reto, como les decía, es producir más con menos, ¿no? Preservando y mejorando los medios de subsistencia de los pequeños agricultores, ¿no? Asegurando el acceso de los más vulnerables a los alimentos. Y entonces vamos a necesitar un enfoque que combine la inversión en protección social y la inversión en actividades productivas, ¿no? Y esto en favor de las personas más desfavorecidas, de las personas que menos tengan, y poder ir aumentando así las economías rurales, ¿no? Para aumentar de forma sostenible la oportunidad de estas economías o de estas zonas para obtener ingresos. Y con esto, pues, asegurar que puedan seguir consumiendo alimentos y conservando un buen estado de salud. Y bueno, el mundo va a tener que cambiar a sistemas de producción que sean más sostenibles, ¿no? Que hagan un uso más eficiente de la tierra, del agua, de los insumos y tratar de buscar estos nuevos sistemas de producción que sean amigables con el medio ambiente y que nos permitan seguir teniendo cantidad suficiente para poder alimentar a toda la población, que como vimos para 2050, pues ya seremos muchos más. Y bueno, ahora sí vamos ya casi para ir cerrando con nuestro tema. Vamos a hablar sobre cadenas de producción de alimentos, sobre cómo ha impactado esta situación del COVID-19, la situación de la contingencia, del aislamiento, cómo ha impactado en términos de seguridad alimentaria. Y bueno, las cadenas de producción son una compleja red de interacciones y de actores en los que van a influir productores, factores de producción, transporte, plantas de procesamiento, entre muchos otros. A partir de la pandemia, hubo mucho cierre en puertos comerciales y esto ocasionó que hubiera incremento en los costos de transporte de alimentos. Muchos puertos marítimos se cerraron, ya no permitían el desembarque de productos y esto hizo que los barcos que transportan alimentos tuvieran que estar en el mar
por un periodo de tiempo mucho más amplio. Y esto ocasionó un incremento en el costo de transporte que obviamente también hizo que incrementara el costo de los productos alimenticios. También a partir de la pandemia y sobre todo de que se inició con una cuestión como de cuarentena, de confinamiento, hubo una disminución de la mano de obra de las personas que se dedican justamente a producir alimentos y esto impactó en el costo de los mismos. El mercado global ha permanecido abastecido, la verdad es que no ha habido desabasto de alimentos a nivel mundial y justamente la FAO, que es un organismo que está encargado de trabajar y de velar por todas estas cuestiones de seguridad alimentaria, han trabajado muchísimo con que haya abastecimiento de alimentos a nivel mundial para que esta crisis que estamos viviendo no se convirtiera en una crisis alimentaria. Entonces, no hemos tenido realmente un problema de desabasto en el mercado, pero ha habido una fluctuación muy grande en los precios y un alza en la mayoría de los precios de los alimentos de consumo alimentario. Los productores de alimentos son los que están más expuestos al virus y a la crisis económica. Justamente al ser ellos quienes no han podido parar sus actividades, ¿no? Como no pudieron hacer un cese de las actividades, no pudieron irse a hacer cuarentena a sus casas, son quienes se encuentran mayormente expuestos y quienes también van a estar más expuestos a la crisis económica justamente porque aun cuando se aumentaron los precios, hubo una disminución en la demanda. Por ejemplo, en los restaurantes y los hoteles disminuyó muchísimo la demanda porque fueron actividades que se consideraron no esenciales, estuvieron cerrados restaurantes y hoteles durante un periodo muy largo y entonces esto afectó a los productores que se encargaban de ser proveedores de productos alimenticios para estos establecimientos. Iniciamos la pandemia con 53 millones de personas en inseguridad alimentaria severa y 133 millones en inseguridad alimentaria moderada, lo que significa que iniciando la pandemia había 190 millones de personas viviendo en inseguridad alimentaria en el mundo. Se espera, la estimación de la FAO es que terminando todo esto de la crisis del confinamiento, esta cifra haya aumentado muchísimo. Les mencionaba ya que uno de los objetivos de desarrollo del milenio es justamente hambre cero para el 2030. Sin embargo, en la Cumbre Mundial de Alimentos del año 2000, se tenía la idea de que en 2015 ya fuéramos a la mitad de este objetivo, que para el 2015 ya hubieran disminuido a la mitad el número de personas que vivían en situación de hambre. Lo cierto es que lejos de disminuir ese número, ha ido en aumento. Entonces, la pandemia vino a complicar muchísimo más la consecución de este objetivo de desarrollo del milenio. Parece prácticamente imposible que podamos lograr que para el 2030, ¿no? Que faltan 10 años ya, no haya una persona en el mundo viviendo con hambre, ¿no? Esto se agravó muchísimo con la situación actual. Muchas familias se quedaron sin empleo y por lo tanto perdieron la mayoría de sus fuentes de ingresos, lo que dificulta enormemente el acceso a los alimentos. Y otra cosa también es que los niños que recibían apoyo escolar se encuentran en riesgo. Hay muchas escuelas que tienen la función de los comedores escolares o que los niños recibían subsidios o apoyos directos de alimentos a través de las instituciones educativas. Y al cesar las actividades educativas, al cerrar las escuelas, también se frenaron estos apoyos alimentarios. Entonces, los niños son de las poblaciones que se encuentran también en un mayor riesgo. Algo que observamos sobre todo al inicio de la pandemia y cuando iniciábamos con esta cuestión del confinamiento, de no poder salir de casa, era las compras de pánico, ¿no? Seguramente les tocó ver, ¿no? Si no en vivo, en las noticias, salía la gente yendo a hacer compras excesivas, ¿no? Esta cuestión de comprar papel de baño de manera excesiva, pero también en términos de alimentos. Y lo que provocó estas compras fue un aumento todavía mucho más de los precios.
Obviamente hubo un aumento en la demanda de ciertos productos y este aumento en la demanda provocó que se alzaran los precios. ¿Cómo podemos nosotros solucionar un poquito este problema o ayudar a que se solucione este problema? Es incorporando nuevos mercados, nuevos vendedores y adquiriendo productos distintos en cada compra. Es decir, si yo voy a hacer mis compras y la semana pasada compré atún, intentar esta semana no comprar atún. Y si es sumamente necesario y es un alimento que no puedo dejar fuera de mi dieta, entonces intentar comprar una marca diferente. Hacer como una rotación de los productos para que la demanda se mantenga estable y que esto pueda también estabilizar el precio de los alimentos. Hubo muchas limitaciones en la movilidad y esto afectó el acceso a los mercados para los agricultores. Hay muchos productores, sobre todo pequeños productores, que distribuyen sus productos en mercados locales, en pequeñas placitas, y la limitación de la movilidad afectó en gran medida que ellos pudieran también movilizar sus productos y obviamente esto tuvo un impacto económico negativo. También el cierre de las escuelas impactó negativamente a algunos productores que se encargaban de vender ahí sus productos. Como les decía, hay algunas escuelas que cuentan con el servicio de comedores, ¿no? En donde las mamás participan como voluntarias y el costo de la comida para los niños es mínimo. Y muchas de estas escuelas tienen como proveedores a los productores locales, los productores de la misma región. Entonces, al cerrar los espacios educativos, también vieron afectados la venta de sus productos. Muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar a partir de la situación que estamos viviendo con el virus. Y también se ha observado que hay un cambio en las preferencias de consumo a partir del encierro. Y esto se dio una mayor tendencia a consumir alimentos no perecederos. Entonces, se observó que ahora las personas compran una mayor cantidad de alimentos procesados, ¿no? Y de alimentos no perecederos que de frutas y verduras, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esta cuestión de nos estuvieron diciendo que tratáramos de salir lo menos posible justamente para frenar la velocidad del contagio. Al no poder hacer las compras de manera tan constante, teníamos que comprar alimentos o se tenían que comprar alimentos que pudieran conservarse o que pudieran durar por un periodo más largo de tiempo hasta la siguiente vez que pudiéramos regresar a hacer las compras. Entonces, se ha observado un cambio en las preferencias de consumo a partir del encierro. Y esto me parece muy interesante porque después pudiéramos hacer un análisis de cómo vino a impactar esto, si de manera negativa o de manera positiva, en el estado nutricio, ¿no? Específicamente yo diría en el peso de las personas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros contribuir o cómo podemos ayudar? Pues siempre declarar al sistema alimentario como una actividad de primera necesidad, ¿no? No pueden cesarse bajo ninguna circunstancia las actividades que tengan que ver con la producción de alimentos, justamente para evitar lo que les mencionaba, de convertirse esto en una crisis alimentaria. Garantizar el flujo de alimentos e insumos, lo que les decía, estar comprando diferentes tipos de alimentos o diferentes marcas para que haya una estabilidad en los precios. Facilitar el acceso a mercados y ventas de alimentos. También se habla, en la FAO se están empezando a plantear esta cuestión de crear plataformas de comercio agrícola. Obviamente van a tener que darse apoyos financieros a pequeños productores, otorgarles créditos, insumos, equipos para reactivar la producción y ayudarlos también en términos económicos. Y obviamente asegurar las condiciones sanitarias de los trabajadores del campo. Si bien las actividades que ellos realizan no se pueden frenar, no se pueden detener, es necesario que se aseguren unas adecuadas condiciones sanitarias. También es necesario que se refuerce la confianza entre la sociedad y el sector agropecuario. Esto en términos de inocuidad alimentaria. Es decir, necesitamos hacer que la gente vuelva a creer en los pequeños productores, que no tenga desconfianza de que los productos, sobre todo, no tanto agrícolas, sino pecuarios, que el consumo de carne o de los derivados animales les van a provocar un problema.
Si nosotros estamos seguros del origen, ¿no?, de los alimentos y sabemos que son productores que tienen adecuadas prácticas de producción, necesitamos reforzar esa confianza entre la sociedad y el sector agropecuario. Y también pues se necesitan hacer una transformación de los sistemas alimentarios, empezar a hacer mayor uso de plataformas digitales, del envío de alimentos a domicilio. Ya hay muchas aplicaciones y plataformas en donde se puede hacer el pedido, pero no es accesible para todo el mundo ni tiene cobertura en zonas más alejadas. Entonces, es momento de empezar a hacer esta transformación y de llevar estos servicios a cada vez un mayor número de personas. Y obviamente las tiendas y los distribuidores minoristas son esenciales. Y siempre que tengamos oportunidad de adquirir nuestros productos y nuestros alimentos con tiendas locales y distribuidores minoristas, será mucho mejor porque estamos contribuyendo a reactivar su economía. También sería muy bueno poder acortar las cadenas de suministro para que el contacto con los productores sea mayor. A veces las cadenas de suministro son tan grandes que esto va provocando cada vez más un incremento en los costos de los alimentos, ¿no? Podemos poner como ejemplo un productor que vende su kilo de jitomate a 6 pesos, pero la cadena para que el kilo de jitomate llegue al consumidor es tan grande que cuando llega al consumidor el kilo cuesta ahora 20 pesos. Sin embargo, el productor solo obtuvo 6 pesos. Entonces, el poder acortar las cadenas crea también mayor confianza y es un beneficio tanto para los productores como para los consumidores. Y algo que es esencial para el desarrollo sostenible es la agricultura familiar. Siempre que sea posible, promover el desarrollo de la agricultura familiar, ¿no? Promover que las personas puedan empezar a producir alimentos en espacios con los que se cuenten. No necesitamos tener un espacio tan grande para poder establecer un huerto de traspatio. Podemos hacerlo en un espacio muy pequeño, incluso podemos hacerlo en el interior del hogar, pero sí es necesario que se empiece a trabajar en la agricultura familiar para poder tener un desarrollo sostenible. Y obviamente prestarle atención al desarrollo rural, ¿no? Mejora de la vivienda, de la educación, servicios de salud, conservación de bosques, planificación del territorio. De pronto ha cambiado muchísimo el uso de suelo y tierras que antes se utilizaban para la producción de alimentos, hoy se utilizan para construcción de plazas comerciales, viviendas, empresas. Entonces debemos hacer una mejor planificación de los territorios. Y bueno, hablábamos de que vamos a tener que cambiar a sistemas alimentarios más sostenibles y obviamente hace falta mucha más inversión en sistemas agrícolas y agroalimentarios y mucha más inversión en investigación y desarrollo con el fin de poder promover la innovación y apoyar el aumento sostenible de la producción, ¿no? Encontrar cómo podemos abordar, por ejemplo, esta cuestión de la escasez del agua, del cambio climático, qué podemos hacer para cuidar los recursos que todavía tenemos y hacer esto sostenible en un periodo largo de tiempo. Y obviamente revalorizar la producción agrícola, ¿no? Dejar de verla, el trabajo de campo o el trabajo de producción de alimentos como una cuestión denigrante, ¿no? O como una cuestión de bajo nivel, cuando realmente es una actividad esencial para la vida. Y bueno, quiero cerrar nada más con esta frase: no hay salud sin alimentos. Entonces es necesario, sumamente necesario, que continuemos, que pongamos más énfasis en esta cuestión de la agricultura sostenible, de la agricultura familiar, del desarrollo rural, y solo así vamos a poder lograr vivir con menores prevalencias de inseguridad alimentaria y en algún momento de la vida poder aspirar a lograr el objetivo de desarrollo del milenio, hambre cero, ¿no? Tal vez no en el 2030, pero sí es algo en lo que podemos trabajar y en lo que nosotros como nutriólogos podemos aportar y podemos ayudar en gran medida. Y bueno, con eso terminamos entonces la sesión del día de hoy. Tienen en la plataforma una actividad programada para esta clase. Les dejo también algunos artículos de consulta para ampliar un poco la información que vimos el día de hoy. Tienen el foro habilitado para ponerme cualquier duda o cualquier comentario.
y nos vemos el siguiente martes en nuestra sesión 2. Que tengan un bonito día.